Nadie quiere en este país un golpe de Estado. No sigan tentando como justificación histórica que les den un golpe de Estado, porque todo esto que está haciendo el gobierno es para provocar un golpe de Estado. Yo he dicho reiteradamente que no hay golpes buenos ni golpes malos, porque yo no creo en militares haciendo política, sino metidos en los cuarteles, solo cumpliendo con sus funciones constitucionales. Y quienes sacaron a los militares de los cuarteles a hacer política partidista fueron ustedes y cometieron un error histórico. Ese fue un error y ahora tienen encima esa espada de Damocles y cualquier día les dan un madrugonazo a ustedes y a nosotros nos arrastran en algo con lo que no tenemos la culpa. ¡Wow! Así de caliente está la Asamblea en la tarde, ha estado durante todo el día de hoy. También vamos a repetir más adelante la amenaza de Maduro, decretando lo que él ve ya como el fin de esa Asamblea, de ese Parlamento controlado por la oposición, que ganó el 6 de diciembre, y también la respuesta de Enrique Capriles. Ahora, tenemos en nuestros estudios a Mónica Rubio, periodista y actriz venezolana. Gracias, Mónica, por venir. Gracias. Tenemos a Edgar Quijano, analista venezolano, ex asesor de PDVSA. Y vámonos vía Skype a Caracas, no se nos vaya a caer el Skype, como tantas veces ha ocurrido, con Carlos Prosperi, por vía telefónica ahora, se nos cayó el Skype. Carlos Prosperi, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Carlos, ¿cuál es la situación, si nos pudieras resumir brevemente, que se está viviendo esta noche, luego de esa alocución en cadena nacional de Nicolás Maduro y las respuestas de los dirigentes de la oposición? Buenas noches. Oh, buenas noches, Oscar, a Mónica y a Edgar. Hoy ha sido un día bien complicado en el país. Como bien veíamos, hemos estado discutiendo hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional un estado de excepción que ha solicitado el ciudadano presidente de la República, y tú lo comentabas, lo decías ahí en la antesala. Aquí hay una realidad que decía que la Asamblea tenía los días prácticamente contados, palabras más, palabras menos, pero la realidad es que uno expresa lo que es, y aquí la única persona que tiene los días en este país contándolos y subsistiendo o sobreviviendo es el ciudadano presidente de la República, porque el pueblo de Venezuela, así lo reflejan todas las encuestas, quiere una salida de esta nefasta gestión gubernamental, y nosotros seguimos insistiendo en que la vía es electoral. Hablando algo de esta aberración jurídica, una vez más presentada por el ciudadano presidente de la República, Oscar, violando una vez más la Constitución, violando el artículo. Hay ambiente de golpe, hay tufo de golpe, hay ruido de sables y de tambores. Bueno, mira, Henry lo decía y tú lo ponías ahí en la antesala. Lo que sí estamos convencidos nosotros que nosotros no estamos incitando un golpe de Estado, pero las mismas políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional parece que es como incitación a que suceda algo así, que no es a lo que nosotros como demócratas apostamos en nuestro país. Nosotros apostamos a una salida constitucional, pero es un gobierno que sigue, pareciera, incitando que esto ocurra en el país, violando la Constitución, violando las leyes y poniéndose de espalda a un pueblo. Aún cuando él hace aseveraciones, Oscar, de que se está buscando incitar al pueblo a que exista un golpe de Estado. La única incitación la ha hecho el presidente de la República. Vamos a escuchar a Mónica Rubio y vamos a escuchar a Edgar Quijano, pero también lo que dijo Maduro, a lo que se está refiriendo, porque primero pusimos a Henry Ramos, ahora lo que ha dicho el diputado Prosperi y lo que dijo Enrique Capriles. Pero ¿por qué están diciendo eso? Vamos a escuchar. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales. Y estoy seguro va a negar el decreto, porque quiere acabar con la vida económica del país, dicen ellos, para llegar con una alfombra roja a Miraflores. Justamente la Asamblea Nacional no aprobó el estado de excepción decretado por Nicolás Maduro. Mónica Rubio y Edgar Quijano, ¿hay un golpe? Yo creo que sí, y ya viene desde la semana pasada sucediéndose, y el viernes, cuando Maduro saca la medida de ese decreto, de esa medida de excepción, queda claro que lo que está buscando una vez más es no perder el control total del país, que lo tiene perdido ya hace muchísimo tiempo, y terminar de una vez por todas de silenciar a la Asamblea Nacional.
Lo que pasa es que el escenario en este momento, la coyuntura que se vive social, inclusive política, es completamente distinta. Se les acabó su cuarto de hora. O sea, va a haber un referéndum revocatorio y él va a tener que salir del gobierno. Y Venezuela otra vez va a empezar a escribir una nueva página de su historia, como debe ser, como el país democrático que es, ha sido y será por siempre. Nueva historia con sangre. En este momento no cabe la menor duda de que el referéndum revocatorio no tiene viabilidad política, ya lo dijo el gobierno. Todos los demócratas apostamos a esa situación, pero sabemos que ya tanto el desbalance de poderes que existe en Venezuela va a, en los próximos días, además de obviamente desconocer justamente la situación que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional de Venezuela, va a incluso el TSJ probablemente en los próximos días ponga a los diputados en desacato, o sea, prácticamente a desaparecer la Asamblea Nacional, de hecho, y estarían instaurando definitivamente el gobierno nacional un golpe de Estado, porque el presidente de la República se estaría subrogando todos los poderes que tiene la Constitución. Ya de hecho el estado de excepción lo estaba haciendo alguna vez. ¿Cómo se explica que en el momento que llegan José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, algunos presidentes, como lo dijimos anoche, nos dijeron en República Dominicana, no fueron ninguno de ellos tres, sino otros presidentes que estaban allí, que en Venezuela había un archipiélago de islas de poder en el gobierno y se preguntaban quién está gobernando en Venezuela, quién está tomando las decisiones. ¿Cómo es posible que en un momento en que están llegando estos jefes de Estado, Nicolás Maduro en televisión nacional la emprende contra los españoles, contra el gobierno de España, contra toda la sociedad española? Es que todos los medios de comunicación hoy en España justamente toman como titular la situación crítica de Nicolás Maduro. Él incluso hasta llegó a decir que él le tomaban el lado feo de la foto dentro de lo que es la primera página, cosa que no hacen con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. O sea, cualquier cosa que distraiga la tensa situación. Obama no tiene bigote, tiene que afeitarse primero. Ahora, hablando seriamente, ¿se está estructurando un golpe de Estado? Mira, se está estructurando la salida. Estas facciones dentro del chavismo están buscando la salida. El problema es que la salida simplemente la va a determinar Fuerte Tiuna. Los militares son los que al final tienen que tomarse o apoyan la Constitución y a todos los demócratas que están apoyando una salida pacífica, democrática y constitucional, o evidentemente se ponen del lado justamente de estos bárbaros que quieren simplemente gobernar eternamente hasta Vamos a escuchar la denuncia de Maduro de un avión espía, AWACS, por parte de los Estados Unidos, el viejo expediente del imperio queriendo invadir a Venezuela. Pero sobre Venezuela se está montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar. Nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación militar bolivariana, detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales de el avión Boeing 707E3 Sentry. Nuestros valientes soldados del aire salieron a echarlos de nuestro espacio aéreo. Este avión hizo incursiones ilegales que van a ser protestadas severamente ante el gobierno de los Estados Unidos. Carlos Prosperi, ¿todavía lo tenemos ahí? Sí, Carlos, sí, aquí estamos. Carlos, esta denuncia de este avión que el presidente Maduro dice que estaba espiando, según los organismos de seguridad venezolanos, para preparar una invasión. Una mentira más. El gobierno, como todas las que hemos visto nosotros, aquí las únicas personas que intentaron invadir, ingresar a Venezuela, fueron los cubanos a través de Machurucuto, que aquí no se olvida en Venezuela. Esa es la única injerencia que ha estado aquí. Y aquí en ningún momento ninguna otras personas han intentado tomar acciones. Fíjate, ustedes que están en los Estados Unidos, aquí se habló mucho del decreto de Obama, y el decreto de Obama es claro cuando establece justamente que no es contra el pueblo de Venezuela, no es contra los venezolanos, sino contra ciertos funcionarios que han violado los derechos humanos y que se han enriquecido a costilla del pueblo de Venezuela. Yo creo que ya basta de seguir con esta mentira, ya seguir con una farsa del gobierno nacional, seguir inventándose cosas que no son, cuando la realidad es que quien
ha actuado de manera injerencista es hasta el propio presidente de la República, porque aquí dicen que ellos no se entregan a ninguna colonia ni a ningún imperio, y Venezuela se le ha entregado al imperio chino y se ha hecho justamente lo que le han recomendado tanto Fidel como Raúl a este señor, y yo creo que ya basta de que eso siga sucediendo, un pueblo que ha despertado, y nosotros estamos convencidos, Oscar, que este mismo año, si bloquean la enmienda como ya lo han venido haciendo, artículo 340 de la Constitución, si bloquean el referéndum revocatorio artículo 72 de la Constitución, vamos a recurrir a lo que es el artículo 347, que es justamente convocar una Asamblea Nacional Constituyente que le ponga fin a cada uno de los poderes que se han puesto de espalda al pueblo. Ahora bien, por otra parte, Carlos Prosperi, ¿temen ustedes que esa amenaza de hoy de Nicolás Maduro elimine por decreto, suspendiendo las garantías constitucionales, aplicando eso a la Asamblea y barra con la Asamblea? Bueno, que irá a hacer lo que hizo Fujimori cuando eliminó la Asamblea Nacional. En eso pienso cuando hago la pregunta. Gobierno que lo que está es sobreviviendo, o subsistiendo, venga a tomar este tipo de acciones. Pero nosotros hemos dicho, ya negamos el decreto de estado de excepción, de acuerdo a lo que dice el artículo 339, no es ni la Sala Constitucional quien lo va a aprobar, la Sala Constitucional solo le da el carácter constitucional y la Asamblea Nacional es la encargada de aprobar o negar el decreto. Nosotros lo negamos, nos oponemos a que nos sigan quitando facultades, como por ejemplo lo que dice el decreto, que inclusive nosotros la Asamblea Nacional y la Comisión de Finanzas no puede aprobar los recursos, o sea, el gobierno a través del Banco Central de Venezuela se paga y se da el vuelto. Eso no va a pasar. Se paga y se da el vuelto. Vamos a poner de espalda a un pueblo. Esa frase es interesante. Antes de escuchar a Mónica y a Edgar Quijano, vamos a escuchar a Capriles, para que ustedes nos den su opinión de si esa es la línea que va a seguir la oposición de desconocerse. Es una especie de desconocimiento mutuo de los poderes. Este es un decreto que yo le digo a los venezolanos, nosotros tenemos que desconocer. Y yo llamo al país a desconocer este decreto si el gobierno pretende imponerlo. Es un decreto inconstitucional. Y Maduro no está por encima de la Constitución. Ningún ministro está por encima de la Constitución. Este decreto que está acá se presta para cualquier cosa. Si Maduro quiere aplicar este decreto, que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza. Nosotros no vamos a aceptar este decreto. Ya esto es una declaración de guerra, Mónica. Totalmente, y tiene que ser así, Oscar. Ya el país ha llegado a una crisis social, no aguanta más la inflación que hay. Hoy mismo en la rueda de prensa que Maduro también daba para todos los medios internacionales, tras los 2 días de ausencia que no habían dicho absolutamente nada cuando se dictó la medida de excepción, él decía que hay una teoría de conspiración en su contra. Ese es un libreto que ya tienen archiaprendido y que van a seguir y seguir y seguir para justificar lo que no tiene justificación. Y entonces, como dice también Ramos Ayub, siempre salen con una película que no es ningún estreno. Él pone el video del 11 de abril para comprobar de que efectivamente la oposición quiere acabar con el gobierno. Acusan a España, acusan a cualquier persona que siempre ha estado en su contra, pero no son más que cortinas de humo para distraer la atención a lo que realmente puede suceder en Venezuela, que yo apuesto por un estallido social porque la gente no aguanta más. Qué horror. Edgar Quijano, el mencionar a Rafael Poleo es para que cerrar la revista Z y cerrar El Nuevo País, cuando dijo que Rafael Poleo hace 50 años era miembro de la CIA. Bueno, ya tiene varias semanas nombrándolo, lo dijo hace que estaba también en una conspiración, semanas atrás, tiene una fijación el presidente de la República porque definitivamente el grupo editorial del Nuevo País y la revista Z le son muy incómodos al gobierno porque además le llega al sector militar. Los militares venezolanos leen esa revista y se dan cuenta del sentido crítico de lo que está ocurriendo en Venezuela, y en este momento justamente las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas, de acuerdo a lo que decía nuestra compañera aquí presente, están en un momento histórico de decidir del lado de quién se ponen, si del lado justamente de la Constitución y de las leyes y respetan la voluntad popular no solamente del 6 de diciembre, sino de toda la Asamblea Nacional que está de cara a enfrentarse a esta situación, o va a aprobar el golpe de Estado y el decreto de excepción que va a establecer el presidente de la República. ¡Qué horror! Bueno, ustedes seguirán viniendo porque este tema, nosotros seguimos en vigilia permanente, como tú lo sabes, con el caso de Venezuela. Todos los días tenemos el tema de Venezuela aquí hasta que se resuelva, que haya un desenlace que esperemos que no sea el peor.